Newton con diferencias hacia adelante. Newton con diferencia hacia adelante. Aquí está el polinomio en la variable x, en la variable u. También vimos Newton con diferencia hacia atrás. Aquí está. El polinomio en la variable x y u también. A ver, Newton con diferencias divididas. Disculpe, ingeniero, una consulta antes que empiece. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Puede hablarnos un poco sobre el proyecto? ¿En qué consiste? Casi. El proyecto. Sí. El proyecto de ustedes, ¿usted es civil o es de civil? Bien. Habíamos quedado en que tendría que hacer una aplicación de los métodos numéricos a el área de la ingeniería civil, en ese caso, en el caso suyo, digamos. Entonces podía tomar el tema del cable o otros temas, como resolver estructuras, por ejemplo, ¿no? Como ahí aplican álgebra lineal, entonces también corresponde. Entonces ustedes vean dónde pueden aplicar todos los métodos que tenemos en métodos numéricos en problemas concretos de la carrera, ¿no? Entonces, obviamente tienen que hacer un documento que es el que van a subir a la plataforma por grupo, por grupo. Ese documento, que mejor que lo transformen a PDF para subirlo, tiene que contar con el listado de todos los estudiantes, tiene que contar con la descripción completa del modelo que van a trabajar, del problema que están resolviendo, y ejemplo de aplicación. ¿Ya? Esa es la idea. Igual para los de informática, ¿no? Solo que buscaría mejor en el área de informática y si no encuentra, aplican el área de la ingeniería, en algún campo de la ingeniería en general. Y pueden agruparse de 3 a 5 alumnos por grupo. A la hora de subir a la plataforma, tendrán que sí, hacer una subida por grupo. No estén subiendo cada uno de los integrantes del grupo el trabajo. Lo sube uno, se ponen de acuerdo y un integrante del grupo lo sube a la plataforma. La otra vez, el problema es que cuando comienzan a subir, empieza a patinar la plataforma por la recarga. Entonces se sobrecarga por tanto cosas que empiezan a meter y tratemos de economizar el espacio. Solamente un integrante del grupo lo sube el trabajo. ¿Ya? Bien. Bueno, gracias, ingeniero. Ok. El trabajo. Ya. El trabajo lo suben en la plataforma. Un solo trabajo por grupo. No suban cada uno porque entonces multiplican, digamos, la cosa y después ¡pum! Se cuelga la plataforma. Y lo peor es que se nos cuelga a veces en examen. Bien. Vamos con el último tema. Recién acabo de entrar. ¿Hasta cuándo hay fecha de entregar el proyecto? Les voy a colocar yo en la plataforma, les voy a actualizar todo. Y van a entrar ustedes a la plataforma y van a tener ahí toda la fecha y todo. Completo. Ok, muchas gracias. Va a disculpar. No problema. Vamos con la interpolación de Newton con diferencias divididas, entonces. Bien, solo para recordar las otras dos variantes de Newton que requiere, que usan las diferencias hacia adelante y las diferencias hacia atrás, no se pueden utilizar para interpolar polinomios con punto X desigualmente espaciados. No se puede. Entonces, para interpolar el polinomio que aproxima la función con puntos desigualmente espaciados, entonces tendremos que usar este método. Este método con diferencias divididas es totalmente general. Nos sirve para puntos igualmente espaciados, como también para puntos desigualmente espaciados. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el problema general ya de la interpolación de Newton. Ahí tenemos los puntos X sub y.
Y vamos a escribir el polinomio como lo escribimos para obtener su expresión por diferencias hacia adelante, ¿no? Lo típico en Newton es que los términos van creciendo en grado, de modo que el primero es grado 0, el segundo término es grado 1, y así hasta llegar al último término, el cual es un polinomio de grado n. El último término recién es polinomio de grado n. Bien, aplicando el criterio de aproximación, reemplazamos en el polinomio x por x0 y obtenemos f0. Entonces, a sub 0 va a ser igual a f0, porque todos los términos que tienen al factor x menos x0 en el polinomio se anulan. Y por lo tanto, como el polinomio en ese punto coincide con el valor de f en ese punto, a sub 0 queda igual a f0. Pero f0 lo puedo interpretar como una diferencia de un solo valor en el punto inicial, en el x0. Luego reemplazo por x1. En el polinomio la variable me queda f1. Ahora, reemplazar x por x1 en el polinomio, este va a mantener el primer término, que es a sub 0, que ya lo conocemos, va a mantener el segundo término, que tiene el coeficiente incógnita a sub 1, y x se reemplaza por x1, entonces va a ser a sub 1 por x1 menos x0. Y el tercer término ya tiene el factor x menos x1. Cuando reemplazo x por x1 se anula, y se anulan todos los otros también, porque tienen el mismo factor x menos x. Entonces queda el polinomio a sub 0 más a sub 1 por x1 menos x0 igual a f. Entonces da f0 y dividido entre x1 menos x0. Si recuerdan, eso es la diferencia de los valores de f tomados de A2, f0, f1. Entonces ya podemos extrapolar acá nosotros la fórmula para el coeficiente késimo, cualquiera de los coeficientes del polinomio. Va a ser la diferencia con k valores consecutivos a partir de f0 directamente. Esa va a ser la expresión, es una fórmula sencilla. Esa va a ser la expresión del késimo coeficiente del polinomio, ¿no? Entonces podemos escribir al polinomio como su primer término, que es diferencias en el punto x0, considerando un solo valor, que es el f0. Luego, considerando dos valores, f0, f1, y los factores acá, x menos x0. Luego, tres coeficientes consecutivos, todos siempre, ¿no? f0, f1, f2, y los factores acá. Y al último término tienen como coeficiente la diferencia dividida considerando los n más 1 valores consecutivos a partir del 0, 0, 1, 2 hasta el n. Bien, entonces vamos a tener que construir la tabla de diferencias divididas para poder evaluar este polinomio, para poder obtener el polinomio, porque fíjense, sus coeficientes son diferencias divididas evaluadas en el punto inicial f0. Todo comienza en f0. Entonces veamos el ejemplo este que tenemos acá. Tenemos 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, acá x está igualmente espaciado. Igual se puede aplicar, bueno, el ejemplo no corresponde porque está con diferencia hacia adelante, no este. Veamos. Aquí está. Este Newton con diferencia divide el ejemplo. Ahora bien, coloqué los x separados desigualmente. 1, 3, la separación es 2. 3, 4, la separación es 1. Entonces están desigualmente espaciados. Construyo la tabla de las diferencias divididas. Y me interesan solamente los que están en la primera fila. Porque pensé, visto que esos son los coeficientes, ¿no? Los que están en la primera fila. Bien, entonces ustedes luego verifican que esta tabla esté bien construida y aquí la aplicamos. Entonces, el a sub 0, el primer coeficiente sería 0, luego el otro coeficiente 1, nos queda 1 más 1 por x menos 1. Luego el siguiente es menos 2 tercios, tenemos entonces menos 2 tercios por x menos 1 por x menos 3. El siguiente coeficiente es 13 sobre 24. Y los factores x menos 1, x menos 3 y x menos 4. Bien, ahí está construido el polinomio de tercer grado usando diferencias divididas.
para esta tabla de valores de x y f de x. Ahora evaluemos f en 2, que no está en la tabla. Lo podemos evaluar de manera aproximada usando nuestro polinomio. Entonces colocamos P3 de 2. Como no hay cambio de variable acá en este método, simplemente el mismo x. P3 de 2 entonces va a ser igual a 1 más 2 tercios más 13 sobre 12. Ustedes ya chequean esos resultados. Y al final queda 33 sobre 2. Bien, entonces, como ya sabemos construir tablas de diferencias divididas, la aplicación del método de Newton con diferencias divididas es elemental, ¿no? Porque al final se trata simplemente de esta expresión, donde los coeficientes del polinomio en potencia creciente de x menos x0, x menos x1, etc., son simplemente las diferencias a partir del punto inicial 0 consecutivas, ¿no? Y todas esas diferencias divididas se encuentran en la primera fila de la tabla. Están en la primera fila de la tabla, entonces es muy más simple que los otros incluso. Lo que pasa es que sí acá el problemita está en que la tabla de diferencia dividida da un poquito más de trabajo que las otras tablas, ¿no?, que hemos visto. Pero no es tan complicado. Bien, jóvenes, hablemos del parcial entonces. Nuestro parcial va a ser el próximo viernes. Próximo viernes son 7 días más, estamos a 5 del 12. Viernes 12 vamos a dar examen. El examen parcial involucra todo el tema de álgebra lineal y todo el tema de interpolación polinomial. Entonces, son temas simples. En álgebra lineal no hay ninguna dificultad, son procedimientos sencillos. Y más sencillos todavía los procedimientos de interpolación polinomial, ¿no? Así que espero que tengan buen suceso en ese examen. Bien. Les voy a recomendar lo siguiente. Este ejercicio de acá, resuélvanlo completamente, calculen todos los valores de las diferencias que están acá, construyan el polinomio, evalúenlo y vean que da la misma respuesta. Si hubiera algún error, me avisen en la próxima clase, el martes. Yo supongo que está todo bien. Este otro, son igualmente espaciados los puntos. Se ha calculado acá usando la variable u con diferencias hacia adelante. Pero pueden ustedes usar también el Newton con diferencias divididas. Sería bueno que ustedes trabajen este problema también con diferencias divididas. Es otro problema que estarían haciendo como práctica, ¿no? Luego tenemos acá estas tablas. Aquí hay una tabla de diferencias divididas. Entonces ustedes pueden construir el polinomio de interpolación con diferencias divididas para estos valores de f de x. Ya está la tabla construida, entonces solo construir el polinomio y hacer evaluaciones en diferentes puntos. Y tenemos otra tabla también. Pueden ustedes construir su polinomio de interpolación con diferencia dividida y hacer evaluación. Y aquí lo mismo también. ¿Qué más tenemos en nuestro PDF? Bueno, acá hay una tabla con diferencia hacia atrás. Se ha resuelto esto ya con diferencia hacia atrás, el polinomio con diferencia hacia atrás. Pueden ustedes también volver a trabajarlo para realizar el cálculo de este polinomio con diferencias divididas. Y lo mismo para este otro, aquí hay una diferencia hacia adelante. Ustedes pueden también calcular las diferencias divididas y calcular el polinomio correspondiente y hacer evaluaciones con ese polinomio. Y después tenemos lo que hicimos al comienzo. Esto de acá también lo pueden calcular por diferencias divididas. Bien, tienen bastante ejercicio ahí para practicar. Lo que vamos a hacer ahora es hablar un poquito del error de interpolación, el error que se comete al interpolar. Eso ya no entra al examen, lo vamos a utilizar como apoyo para el tema de derivación numérica y también de integración numérica. Bien. Error en la interpolación polinomial. Aquí no vamos a determinar una fórmula exacta, cuantitativa para el error, sino que vamos a tener expresiones cualitativas. Vamos a tener expresiones cualitativas del error.
que nos permitirán saber de qué manera podemos nosotros atenuar ese error, disminuir ese error que se comete en la interpolación. Estoy tomando el error como la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado del polinomio. Despejando f de x, entonces el valor exacto va a ser igual al valor del polinomio más el error cometido. Bien, ahora tenemos información importantísima. El criterio de aproximación que nos permite construir el polinomio nos dice que el polinomio y la función coinciden en todos los puntos x de la tabla. Por lo tanto, en los puntos de la tabla, el error es cero. No hay error. Son valores exactos los del polinomio y la función. Dan el mismo valor, ¿no? El error cero en los puntos de la tabla. Entonces podemos escribir el error en un punto de x de la tabla. Lo podemos construir con estos factores, ¿no? Que lo anulan al error cuando tomamos punto de la tabla. X menos x0 se va a anular cuando se tome el punto x0. X menos x1 se va a anular cuando se tome el punto x1. Y así está x menos xn que se anularía cuando se tome el punto xn. Entonces todos estos factores tienen que estar presentes el error para que se cumpla, que se anula el error en todos los puntos de la tabla. Y colocamos una función desconocida, g de x, multiplicando. Esta función sería nuestro objetivo ahora. Cuantificar, o no cuantificar, sino cualificar esta función. Bien, de todas formas, ya tenemos una idea interesante acá. Aparece este producto de factores. Y cada uno se puede interpretar como la distancia del punto X a un punto de la tabla, ¿no? Distancia de X a X0, distancia de X a X1, distancia de X a Xn. Con signo, serían distancias con signo. Bien, entonces, la idea acá es cómo yo puedo pensar a tomar X acá, de modo que este producto de factores sea mínimo. La idea es que el punto X esté tan cerca como sea posible de todos los puntos de la tabla. De modo que las distancias en valor absoluto de X a cada uno de los puntos de la tabla sea el menor posible. Y eso se consigue cuando X es bien multiplicado esto por g de X. Y esta es la función que yo quiero cuantificar, no cuantificar, cualificar. A g de X la quiero cualificar. Entonces voy a aislarla de todo el resto. Voy a tomarla completamente aislada. G de X, voy a asumir que X toma un valor fijo. Voy a asumir que X está fijo ahora. No es variable, sino X es un valor fijo, constante ya. X fijo. Y entonces voy a mantener en f su valor variable. En el polinomio voy a mantener su valor variable y en los productos de los factores voy a mantener su valor variable. Y solo mantengo el valor fijo x en g de x. Para hacer eso voy a cambiar la variable de todos aquellos términos donde quiero mantener una variable, ¿no? Entonces vamos a tener esto idéntico, pero con la siguiente observación. Ahora tengo f de t, cambio la variable a una variable t. Aquí también la cambio a la variable t. Aquí también en todos los factores aparece t, t, t. Y x se quedó fijo en g. Entonces g de x actuaría aquí como un valor constante. Y f de t está acá. Toda la parte que varía con t está aquí. Bien. Ahora veamos lo siguiente. Defino una función h de t. Pero h de t va a ser igual a f de t menos pn de t
y menos el error este de acá. Bien, lo que he hecho entonces, fíjense, es pasar al lado izquierdo el polinomio y pasar al lado izquierdo el error. Entonces en el lado derecho me quedó 0, ¿no? Me quedó 0. Por lo tanto, estoy pensando en establecer la ecuación h de t igual a 0, donde h de t es esta expresión. Entonces va a haber raíces. H, ¿cuántas raíces tiene h? ¿Quién me dice cuántas raíces le encuentran a h? ¿Cuántas raíces? ¿Quién me dice? ¿Cuántos valores de x puedo yo sustituir para que se anule h? Fíjense, si tomo en lugar de t un valor de punto de tabla, entonces el menos falta. Si reemplazo por un punto de la tabla me va a quedar, por ejemplo, el x1, me va a quedar f de x1 menos pn de x1. De acá es lo que necesito. Un segundo, no había completado bien la parte. Ahora sí, menos. Bien. Ahora está bien completo. Entonces, si yo reemplazo t por x1, por ejemplo, me va a quedar f de x1 menos pn de x1. Eso va a dar 0, ¿no? Porque la función y el polinomio coinciden en cualquier punto de la tabla, ¿no? Y además, aquí va a haber el factor t menos x1, que lo va a anular también, entonces va a ser 0. Y por lo tanto, todos los puntos de la tabla son raíces. ¿Cuántos puntos tengo en la tabla? N más un punto tengo en la tabla, ¿no? N más un punto para obtener ese polinomio de grado n. Pero ahora está el valor x fijo. Fíjense, cuando yo reemplazo por x, me va a quedar f de x más pn de x, tomando como una constante a x, ¿no? F de x menos pn de x menos el error evaluado en x. Si yo paso al lado izquierdo acá, f de x menos pn de x menos e de x, eso es 0, ¿no? Entonces x también es otra raíz. Por lo tanto, me van a quedar 2, aquí n más 2 raíces. Entonces h tiene n más 2 raíces. Bien. Ahora volvamos. No sé si quedó claro esto de la raíz que tiene h. Si alguien tiene alguna duda puede preguntar. Bien. Sí, sí. Vamos a continuar. Bien, aquí está la h. Y tiene n más 2 raíces. Eso es lo que quería aclarar. Ahora, del teorema de Rolle que vimos al comienzo, sabemos que cada vez que se deriva una función, ella pierde una raíz. Si tiene raíces, va a perder raíces, ¿no? Por cada derivada va a ir perdiendo una raíz. Buen día. Bien, por cada derivada perdemos una raíz. Entonces, si yo derivo h n más 1 veces, voy a tener acá, para h, una sola raíz. La derivada n más 1 de h mayúscula va a tener una sola raíz. Y esa derivada n más 1 va a ser igual a la derivada de f n más 1 veces menos la derivada del polinomio. Como el polinomio tenía grado n, cuando se deriva n más 1 veces hace 0. Y este producto de factores, porque estoy derivando respecto a t, ¿no? Este producto de factores que tiene t acá, se convierte en un polinomio, ¿no? Este va a ser un polinomio de grado n más 1. Este es un polinomio de grado n más 1.
aquí el primer término va a ser el producto de todos los t, n más 1 veces va a ser t elevado a la n más 1. Entonces esto de acá sería t elevado a la n más 1, más los otros términos del polinomio que resulta ser todo el producto, que van a ser de menor grado, ¿no? Va a ser un coeficiente por t a la n, más otro coeficiente por t a la n menos 1 y así. Yo resalto este porque es el único que sobrevive cuando yo derivo n más 1 veces. Cuando yo derivo n más 1 veces, todo esto se hace 0, porque son términos de grado n inferior y de inferior a n. Entonces, eso se van a anular a derivar n más 1 veces, que es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Estamos derivando n más 1 veces. Entonces, todo esto se va a hacer 0 y va a quedar la derivada n más 1 veces de esto. Entonces, en la primera derivada baja n más 1 a multiplicar. Baja n más 1 a multiplicar. Al coeficiente 1 que tiene este término, ¿no? Y queda t a la n. En la siguiente derivada, n, el exponente que quedó, baja a multiplicar. Y queda t a la n menos 1. En la siguiente derivada, baja n menos 1 a multiplicar. Y así sucesivamente hasta que cuando quedó potencia 1, y la derivada dar una constante, 1. Entonces aquí tenemos el producto de 1 hasta n menos 1, hasta n más 1, perdón. Eso es n más 1 factorial. Factorial de n más 1. Entonces, la derivada n más 1 de toda esta parte de acá, va a quedar en n más 1 factorial por g de x. ¿Ya? Bien. Ahora, como h tenía n más 2 raíces, al derivar n más 1 veces, le queda todavía una raíz. Vamos a decir que la raíz sea t igual c. C es su raíz. Entonces, cuando yo reemplazo en hc, se hace 0, ¿no? Por lo tanto, f derivada de n más 1 evaluado en c menos 0 más n más 1 factorial igual a g de x. Entonces, de aquí despejo g de x. Y g de x me queda la n más 1 derivada de f evaluada en c sobre n más 1 factorial. Aquí hay un error en el PDF que ustedes cuando impriman esto, o si lo leen simplemente, recuerden este factor no existe. Es un error ahí que se quedó pegado ese factor ahí. Esta sería la expresión que estaba buscando de g de x. G de x es derivada n más 1 de la función en c sobre n más 1 factorial. Y entonces ya tengo el error descrito de esta manera, ¿no? En general. Este factor no hay. Bien. Entonces, ahora analicemos cuál es el efecto de este factor. Bien. Como la función normalmente no la conozco, porque tengo simplemente valores en tabla, no tengo una expresión analítica, entonces no voy a tener una expresión analítica de la n más 1 derivada de f. Entonces no puedo hablar mucho de la función f, a menos que en un problema determinado yo esté con una función conocida, ¿no? Que ahí sería diferente. Pero en general no vamos a tener ninguna expresión analítica de la función, solo tabla de valores. Entonces no tendré ninguna observación que hacer sobre el numerador de este cociente, pero sí del denominador. Aparece n más 1 factorial, y n es el grado del polinomio de interpolación. Entonces, a medida que n crece, n más 1 factorial crece muchísimo más, y como está de divisor, hace que este error tienda a 0. Entonces, el otro criterio adicional que nos da ya este último análisis es que si aumento el grado del polinomio, entonces el error cae drásticamente. Mientras más puntos tome la tabla, yo voy a tener menor el error. Bien, esa sería la observación segunda, digamos, sobre cómo mejorar la calidad de la exactitud de nuestra interpolación. Bien, ahora
imaginemos que los puntos X están igualmente espaciados, entonces yo puedo pasar la variable U y escribir el error en términos de la variable U. Esto es importante porque en la mayoría de las aplicaciones uno trabaja con valores igualmente espaciados, casi todo el tiempo. Entonces, pasando a la variable U, el error queda expresado como los factores que tienen a U y la derivada de n más 1 de f en c sobre n más 1 factorial por, obviamente, al cambiar los factores x, cada factor x conlleva un h minúscula, ¿no? La separación entre los puntos, y entonces queda multiplicado todo esto por h elevado a la n más 1. Llamando c a todo lo que multiplica a h a la n más 1 en la expresión del error, yo tendría esta expresión simple. El error en punto U es igual a c por h a la n más 1. Bien. Ahora imaginemos que h es un número pequeñito, comprendido entre menos 1 y 1. ¿Eso qué significa? Que el valor absoluto de h, cuando el exponente n crezca, va a disminuir. Por ejemplo, veamos la pizarra. Bueno, imaginemos que h sea igual a 0.1. Valor pequeño, no tan pequeño, pero ya es pequeño, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si yo tomo h al cubo? Si yo tomo h al cubo, como el 0,1 lo puedo expresar como 10 a la menos 1, como, sí, 10 a la menos 1, 10 a la menos 1, potencia negativa. Entonces, h al cubo va a ser expresado como 10 a la menos 3, ¿no? Será como 10 a la menos 3, mucho menor que h, 10 a la menos 3. A la menos 3, que sería, ¿cuánto eso? 0.001. Entonces, a medida que yo le aplique h, un exponente creciente, va a caer y va a caer más el valor correspondiente, resultado de h. Entonces, nos da la idea de que h a un exponente mayor, obviamente, va a ser mucho menor que el h original. Esa es la idea subyacente acá. Entonces, podemos utilizar esta notación. Al escribir el error como una constante que multiplica a h elevado a este exponente n más 1, nos permite concentrarnos en el exponente, ¿no? Si el exponente n más 1 es grande y h es pequeñito, obviamente esto va a tender a 0, ¿no? Y estamos con un error pequeño. Bien, esto nos lleva a una notación que se llama la notación O mayúscula para el error. Decimos que el error lo anotamos así: E de U es igual a O de H L N más 1. Y eso significa, es equivalente a decir que hay una constante C que multiplica a H a la N más 1. ¿Ya? Entonces, bajo la hipótesis de H pequeñito, entonces C por H L N más 1 va a caer rápidamente con el crecimiento de N, ¿no? Del grado del polinomio. Esto va a tender a 0. Y se lee el error es del orden de h a la n más 1. Bien. Toda esta parte del error lo vamos a ir utilizando en la que corresponde, en los temas que corresponden a derivación numérica. Vamos a tener claro esto, vamos a aplicarlo. Y también en integración numérica, porque ahí nos van a interesar esos órdenes para una metodología especial de derivación numérica y también para la integración numérica. Bien, volvamos a la pizarra. Les voy a dejar acá un ejercicio para que vayan trabajando en lo que resta de la reunión. Entonces, se preparan para el viernes. Cualquier duda, pueden preguntar el martes todavía. Ejemplo, pudieran comenzar resolviendo por diferencia dividida, Newton con diferencia dividida, y que evalúen f de 4.